¿Qué tal la semana? Chévere, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Bien complicada, sí, oportunidades para aprender cosas, para experimentar a Dios. Sí, wow. Sí, así estamos varios. Yo también tuve una semana bien interesante. Digamos que le doy gracias a Dios por eso, porque bueno, ni modo, son cosas que hay que enfrentar, ¿cierto? Cada uno de nosotros, digamos, las circunstancias que se presentan en en nuestra vida son oportunidades también para experimentar a Dios, ¿no? Yo sé que a nadie le gusta cuando son circunstancias incómodas, pero siempre podemos ver la mano de Dios en cada una de estas cosas. Amén. Mire, les comento, yo tengo varios años predicando en VF, digamos, apoyando al pastor y al pastor Gustavo, y wow, este mensaje fue más difícil que el anterior. Y ahorita estoy de hecho muy cansado, porque bueno, fue reflexionando y meditando mucho en la palabra, ¿no? Y también porque obviamente Dios me estaba exhortando a mí mismo, ¿no? Entonces, nada, le doy gracias a Dios por esto y porque día a día experimento mucho la palabra de Dios en mi vida también, ¿no? ¿Está bien? Y la intención es que cada uno de ustedes también lo haga, ¿no? O sea, que recibamos la palabra y la vivamos y experimentemos y tengamos gozo y lloremos y todo. Sí, que la palabra no sea entró y salió, sino que, wow, se quedó por ahí. Está oculta por ahí dentro de nuestro ser y algo va a ser. Amén. Bueno, la palabra de hoy es un poquito larga, está en el capítulo 13, es todo el capítulo 13 de Hechos. Vamos a leerlas todos juntos. Este, yo voy a leer, eh, porfa, si me apoyan con, ¿por qué esto? No sé, no me quiere hacer caso. Sí, sí, sí. Sí, ok, ahora sí. Fíjense, yo leo 4 y ustedes leen 4. ¿Está bien? 4 versículos. ¿Puedo ver bien? Gracias a Dios. Sí, a veces me preocupo porque ni ahí veo. Entonces, los lentes tan caros y no puede ver ahí. Guau. Sí. Ok, leo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tus santos vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. El título del mensaje es Apartado para la obra del Señor. El verso clave es el 13, 13:2, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Ok, permítanme orar para
para comenzar. Señor Jesús, bendito y alabado seas por siempre. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos brindas, Señor, de tener un lugar para congregarnos, para escuchar tu palabra semana a semana. Ninguno de nosotros es digno de ti, Señor. Nosotros, aun cuando te hemos conocido, somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa, Señor. Pero no queremos apartarnos nunca de ti, Señor. Queremos que seas tú el guía, el conductor de nuestros corazones. Ayúdanos a vivir para darte honra y gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Ayuda para que esta palabra toque profundamente nuestros corazones y esta palabra dé muchos frutos para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Sienten que estamos leyendo mucho en los servicios, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos leyendo mucho o poco? Toca leer, ¿verdad? Exacto, muy buen comentario. Efectivamente. A veces cuando estoy preparando el mensaje pienso, bueno, leemos esta parte y después leemos esta parte y ya. Pero todo lo que Dios colocó en la Biblia es por algo. Entonces, si leemos todos juntos, algo más nos queda. Amén. De hecho, es importante, perdón, es importante que cada uno de nosotros cultive la lectura, ¿sí? La lectura de la palabra. ¿Ustedes leen la Biblia constantemente? Semanalmente, leen diariamente, hacen el esfuerzo por leer en el día a día. Hay días que da flojera, sí, no se lee, ¿verdad? Hay días que se hace pan diario, no se hace. ¿Qué piensan ustedes? Pan diario sí. Dice Viviana que pan diario todos los días sí. ¿Qué tal? Qué bueno, ¿no? Que Dios se glorifica en tu vida, hermana. Así es. Amén. Yo hago el intento, sinceramente. Me gusta leer. Entonces, a veces sí me pongo a leer y tal. Pero lo tomo como una lectura y muchas veces tampoco es que me detengo a meditar y a reflexionar en cada cosa que leo, ¿no? Pero sí les animo a que lean constantemente la palabra de Dios, ¿sí? Ok, vamos a dar inicio. Ok. Vamos a recordar allá lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 8, que dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que eso lo dijo Jesús antes de ascender al cielo. ¿Recuerdan? Ok, capítulo 1. Ya hemos visto que fueron testigos en Jerusalén y en Judea. Eso lo vimos en Hechos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7. En Samaria lo podemos ver en el capítulo 8. Ahora, en esta segunda parte del libro, que comienza ahora desde el capítulo 13 en adelante, profundamente la prédica a los gentiles, vemos la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra es lo que no era las tierras cercanas a Jerusalén en ese momento. ¿Por qué se dice lo último de la tierra? Porque al final Dios iba a instaurar su reino en el corazón de todos aquellos que aceptaran su reinado, ¿sí? Digamos, por el sacrificio en la cruz, ¿no? Y eso tenía que ser que cubrir a todos los humanos, a todas las personas que habitan en este planeta, ¿no? Ok, vamos a ir entonces con el plan que se abrió para los gentiles. Las puertas del evangelio de los gentiles se abrieron a través de la prédica del etíope y a Cornelio. ¿Recuerdan? El etíope y Cornelio, el centurión. Pero estos habían sido circunstanciales, no habían sido por un plan, sino por circunstancias, el etíope que estaba leyendo y, bueno, Dios llevó a Felipe y a Cornelio, digamos, para enseñar también a Pedro de que se iba a abrir esas puertas a todos los gentiles. Ahora en el capítulo 13 vamos a ver que ya es un proceso formal de predicación de los gentiles que daba paso a, digamos, al frente
en el programa de evangelización que estaba llevando a cabo Dios aquí en este mundo. El Espíritu de Dios enviaría a Pablo y a Bernabé como misioneros a lo último de la tierra. Es importante ver que a partir de este capítulo 13, el liderazgo ya no recae en Pedro, sino que más bien va a estar en las manos de Pablo, exactamente. Entonces, por favor, vamos a leer el capítulo, el versículo 1. Por favor, léanlo. 1, 2, 3. Ok, Antioquía de Siria, porque había otras Antioquías, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. O sea, estamos hablando de una gran urbe de la época. Esto hace pensar que la plataforma para la expansión de la iglesia partía desde una ciudad de gran reconocimiento. Pudiésemos pensar que es un plan estratégico de Dios, ¿verdad? Si hubiese empezado desde, por ejemplo, donde es mi abuela, en Campiare, allá en el estado Sucre, que muchos de aquí no lo conocen, ¿a dónde iba a llegar el evangelio? Quizás a Cumaná, quizás. Pero no, en este caso Dios fue muy estratégico. Y es interesante porque Dios, si ustedes se ponen a ver, hay mucha de la lógica que tenemos los humanos que Dios también la aplica, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Empezó este plan de expansión en una ciudad grande. En este caso, Antioquía de Siria. Ella tenía gran reconocimiento, esta ciudad tenía una gran fuerza cultural, obviamente también para el pecado, tenía una gran fuerza económica también. Entonces era una ciudad idónea para comenzar esta obra. Esta ciudad vio el nacimiento, el crecimiento y levantamiento de nuevos líderes en la obra evangelizadora. Como ustedes saben, cuando Dios levantó a los discípulos, los envió como apóstoles, ellos, ellos fueron y predicaron, como cuando Pedro predicó, ¿se acuerdan? El primer discurso se convirtieron 3,000 personas. Bueno, muchas de esas personas también siguieron creciendo en la fe y esos mismos fueron esparcidos después en la diáspora. Y ellos fueron a otras ciudades y siguieron creciendo y así pues, cada uno con la obra de Dios en su vida. En este caso, están hablando de algunos líderes en específico. Bernabé, ya sabemos quién era Bernabé, ¿cierto? Era un levita, era natural de Chipre. De hecho, él se llamaba era José. Solo que le decían Bernabé porque él era consolador. Le gustaba exhortar y consolar a sus hermanos y a las personas. Y además era muy generoso. También tenemos a Pablo. Ya Pablo, vamos a hablar muchísimo de él. Él era de Tarso, fue una persona muy preparada. Levantado, digamos, con Gamaliel. Al principio era perseguidor de la iglesia y ahora era un fiel servidor de Cristo. Él había estado en otra zona y había sido traído por Bernabé hasta Antioquía. También tenemos otros líderes de los cuales se habla aquí. Simón el Negro, Simón Níger, Lucio de Cirene. De ellos dos no se habla mucho. De hecho, no hay mayor descripción aquí en la Biblia. Y bueno, de Manaén se dice que él se había criado junto a Herodes el tetrarca. O sea, se había criado con una persona del linaje de reyes, ¿sí? Pero fíjense qué interesante, ¿no? Este Manaén se crió con Herodes, pero Manaén se crió para lo bueno. ¿Sí? Digamos para hacer la obra de Dios, mientras que Herodes no lo hizo. De hecho, la referencia que tenemos de Herodes es de que era un hombre malo, ¿verdad? Voy a hacer un inciso aquí respecto a Herodes, porque al final del capítulo 12 se habló de cómo fue su muerte. Este hombre llegó a ser un hombre muy inmoral y caprichoso. Él manchó sus manos porque él mandó a matar a Jacobo, ¿recuerdan? A Jacobo. Según Flavio Josefo, es un historiador del siglo I,
él explicó en sus textos que este monarca pasó sus últimos años de vida enloquecido por una extraña dolencia, una gangrena en sus partes genitales. Era una enfermedad que al poco tiempo derivó en el nacimiento de gusanos, ¿sí? Pero fíjense qué interesante, una gangrena en sus partes genitales y él era muy inmoral, ¿sí? O sea, hubo una consecuencia también por su vida, ¿no? Esta enfermedad le provocaba un dolor insoportable también. Tanto así, yo estuve leyendo hace algún tiempo que él sabe que en el Medio Oriente hay mucho petróleo. Entonces él a veces entraba en algunos pozos de petróleo, sí, que le llegara hasta la cintura, para tratar de aliviar el dolor que tenía por esta enfermedad. O sea, él sufrió mucho por esta enfermedad. Se presume que estos gusanos eran consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual. Y como dice Hechos 12:23, el capítulo que es anterior, él murió comido por gusanos. ¿Por qué hago este inciso? Porque bueno, finalmente dos personas que fueron criadas, digamos, dentro de un mismo núcleo familiar, uno tomó la decisión de hacer lo correcto, arrepentirse, sí, muy posiblemente Manaén también, obviamente cometió errores, pecados, se arrepintió y se dedicó a servir al Señor, mientras que Herodes dio rienda suelta a todos sus deseos pecaminosos. ¿Sí? Ok, continuamos. Cada uno de estos líderes que se hablan de la iglesia de Antioquía, ellos servían a los hermanos como profetas y maestros. Profetas para predicar la palabra de Dios que ya había sido establecida, interpretada y predicada. Y maestros también para ayudar a las personas que no entienden, personas que están empezando en la fe y bueno, necesitan la explicación de la palabra de Dios. Ok, ellos ayudaban al crecimiento de la iglesia en Antioquía. Estos líderes ayudaban para que crecieran otras personas. Amén. Esto es un proceso natural en todas las iglesias. A ellos les fue predicado el evangelio y de esa manera conocieron a Jesús. Ellos le aceptaron luego como Señor y Salvador, luego crecieron en la fe y se constituyeron en líderes sirviendo conforme a los dones y talentos que el Espíritu le dio, ¿sí? Que el Espíritu Santo les daba. En nuestra iglesia es fundamentalmente igual, ¿sí? Funciona de manera similar. Se predica el evangelio a aquellos que no conocen a Jesús, se predica a través de servicios dominicales, también a través de encuentros bíblicos, convivencias, a través de pescas en la universidad, estudios bíblicos. Luego las personas que muestran un deseo de seguir creciendo, se les anima y se les apoya para que se preparen como discípulos de Jesús. Igualito como en la iglesia de Antioquía, iban creciendo, ¿no? Por lo menos ahora tenemos a Omaira, tenemos a Marilyn, tenemos a Carlos, a Sol, a Mirta y a Yohaira, ¿sí? Gracias al Señor, ellos han tomado una decisión deliberada de levantarse como discípulos. Amén. Posteriormente, Dios les guiará, o Dios les está guiando, para que ustedes también puedan servir a la obra evangelizadora conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios le dará su llamado a cada uno. Amén. Luego, con estos dones y talentos, empiezan a multiplicar la bendición que han recibido, predicando ustedes a aquellos que no le conocen. Y entonces empieza otra vez el ciclo. Otras personas toman la decisión de levantarse como discípulos y después que se levantan como discípulos y líderes, van detrás de otras personas para ayudarlos también y bendecirlos. Algunos también sirven en aspectos funcionales de la iglesia, ¿sí? Alabanzas, predicación, administración, entre otros. Por lo menos los candidatos de ahorita, ellos estuvieron cantando aquí, ¿cierto? Y a pesar de que estaban muy nerviosos, no se sabe si el Señor los utiliza después en las alabanzas. Ya ustedes han visto que hay pocas personas en la alabanza, ¿cierto? Hay pocos. Qué bonito sería que hubiesen más, ¿no? Pero eso conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ok. Ajá.
Sin embargo, este proceso muchas veces es trastornado por la falta de fe de algunos miembros de la iglesia. Yo quiero que me acompañen a leer esto. Está chiquito, no sé si pueden verlo. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Me acompañen a leer todo esto que les habla el escritor de Hebreos a la iglesia, a los judíos, en este caso a los hebreos. Por favor. Amén. Esta es la nueva traducción viviente. Es una palabra dura, ¿verdad? Sí. Pero, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros debe juzgar en su propia vida cómo estamos, en qué condición estamos. ¿Sí? Aún estamos alimentándonos con leche. ¿Sí? A pesar de los años en la fe, necesitamos que nos expliquen cosas básicas de la fe. O nos estamos alimentando con alimento sólido. Somos maduros y con la práctica hemos aprendido diferentes elementos de la fe que nos ayudan a discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros mismos tenemos que reflexionar esto, ¿sí? Si todavía estamos con la leche o estamos con alimento sólido. Allí dejo estas preguntas para que reflexionemos en cómo está nuestra vida de fe y si estamos estancados en algo y qué debemos hacer para avanzar, para crecer. Eso es como un niño, un bebé, tiene un añito y el año que viene debería tener 2 años, ¿verdad? Pero su tamaño también debería ser un poquito mayor. Pero si sigue del mismo tamaño de un añito, ese muchachito tiene un problema. ¿Sí o no? Y si siguen pasando los años y sigue así, wow, hay un problema allí. Entonces, así es la fe también. Ah, bueno, conste que lo dijo Viviana. Ella me... No, bueno, hermana, pero tú no eres así, tú eres así. El punto es que nosotros debemos reflexionar y analizar nuestra propia vida. Debemos hacerlo. Si estoy creciendo o todavía estoy atrás. ¿Sí? Con esto no quiero que pensemos en autocondenarnos tampoco. No tiene, o sea, esa tampoco es la idea. ¿Sí? Sino más bien, bueno, y mucho menos juzgar a otras personas. Sino más bien reflexionar para orar por tópicos específicos de nuestra vida. Ir al Señor con esos tópicos específicos que no me han permitido crecer, arrepentirnos y pedir fuerzas al Señor, ¿sí? Por esos pecados que nos han golpeado duramente y que no nos han permitido crecer. Y teniendo siempre la convicción de lo que dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ok, vamos a pasar al versículo 2, por favor. Ustedes me ayudan. 1, 2, 3. Amén. En este momento podemos ver la manera sistemática en la que se llevó a cabo la asignación misionera para Pablo y Bernabé. Primero, estaban ministrando ellos al Señor. Ministrar implica liderazgo para servir a otros como lo haría nuestro Señor Jesús. Sirviendo al Señor, sirviendo a otros, teniendo presente que le estamos sirviendo al Señor, ¿no? O sea, con ese amor como le serviríamos al Señor. En este sentido son ministros los pastores que predican la palabra, los diáconos que sirven con sus dones y talentos para ayudar a otros hermanos, sí, en los distintos aspectos que se ejecutan en la iglesia, ¿no? Los encargados de las oraciones,
los maestros bíblicos que enseñan a otros, entre otras cosas. Pablo y Bernabé estaban sirviendo, estaban activados en la obra. Después dice, y ayunando. Ayunar es la supresión deliberada de alimentos por un tiempo determinado. El ayuno permite someter la carne ante los designios espirituales, de manera que el espíritu se sobrepone a los deseos y las necesidades carnales. Ellos estaban dándole fuerza a su espíritu. Después dice, dijo el Espíritu Santo. Dios soberano da las instrucciones de lo que se debe hacer por su voluntad buena y perfecta. Finalmente fue Dios el que dio la orden a través del Espíritu Santo. Aquí no se especifica cómo ellos pudieron entender la voz de Dios. Si fue una voz audible o fue una convicción que fue a sus corazones, o quizás ellos estaban en el Espíritu y tuvieron la sensibilidad espiritual para entender lo que Dios quería de ellos. No lo sabemos. Pero el punto es que Dios, con su eterno poder, se dio a entender. Amén. Ok, después dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Recordamos en Hechos 9:15 que dijo, el Señor dijo, ¿no? Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya Dios había establecido un propósito para Pablo. ¿Recuerdan? Ok. Porque Dios es soberano y había llegado el momento para avanzar en ese plan, ir y predicar al pueblo gentil. Amén. Dios había establecido un plan o propósito para Pablo desde antes de que incluso él conociera al Señor. Dios le preparó con el mejor profesor de la época, con Gamaliel, con el cual adquirió herramientas que posteriormente el Señor utilizaría para redactar 13 epístolas. ¿Sí? O sea, un trabajo arduo. De hecho, el libro de Romanos es una obra del derecho, si se ponen a analizar ese libro, ¿no? También Dios había establecido que Pablo tuviera ciudadanía romana, de manera que su acceso al mundo gentil fuera más fluido. Por ello pudo llegar hasta los reyes cuando hizo la apelación. Entonces, vemos que Dios tenía un plan, tuvo un plan con Pablo. Amén. Es interesante porque no fue algo aleatorio, que se dieron por circunstancias de la vida de Pablo, de esto, de aquello, sino que todo estaba hilado conforme al plan que Dios había establecido para él. Amén. De igual manera, nosotros debemos saber que cada uno de nosotros, o sea, para cada uno de nosotros Dios tiene un plan maravilloso. Amén. Digamos que Dios lo ha establecido incluso desde antes de nuestro nacimiento. Yo lo creo así, hermanos. Amén. Cuando yo era niño, yo recuerdo que Dios me buscaba de una o de otra manera, ¿no? Solo que a mí me daba pena. Pero, porque, digamos, cuando yo era niño, en el entorno donde yo crecí, los evangélicos eran como algo vergonzoso. Entonces, pero siempre Dios con su amor profundo por mí, siempre me estuvo llamando, me estuvo buscando. Debemos creer, como dice Jeremías 29:11. Les pido por favor que lean. 1, 2, 3. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes que tengo para ustedes. Palabras, frases interesantes para nuestra vida. Dios tiene planes para nuestra vida, hermano. Debemos creerlo porque eso nos va a ayudar a entender que las cosas que están sucediendo en el contexto que vivimos son, digamos, herramientas que Dios permite para que nosotros crezcamos. Amén. Hermanos, debemos utilizar nuestra vida para honrar y glorificar el nombre de Dios. Tenemos dones y talentos
que el Señor nos ha dado, no dejemos que esos dones se sequen y sean quitados de nuestra vida. Más bien demos frutos al Señor. No podemos pasar toda nuestra vida lamentándonos por lo que no tenemos, sino más bien agradeciendo por lo que tenemos y utilizando lo que tenemos para tener una vida de bienestar, una vida que glorifique el nombre de Dios. Y esto nos va a dar plenitud y gozo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros debe reflexionar acerca de cada cosa que tiene en su vida y darle gracias a Dios por eso. ¿Y cómo podemos poner eso al servicio de Dios? Ah, que estudié, que no estudié, que esto, que se lee, que no se lee. No, hermano, es lo que tenemos. Porque claro, si nos ponemos a contar lo que no tenemos, entonces ¿qué? Nos llenamos de qué. Hermanos, mira, si por mí fuera, a mí me hubiese encantado tener otra vida, ¿sí? Tener otras cosas. Pero he aprendido que con lo que tengo, o sea, doy gracias a Dios. Y Dios me ha mostrado que ese era el camino. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Pablo y Bernabé recibieron la instrucción y ¿qué hicieron? Se activaron. Se activaron inmediatamente, fueron obedientes. Ellos salieron a la misión que Dios les había dado. No se pusieron a divagar, no se pusieron a ver la novela, nada de eso. Se levantaron y salieron. Ellos no pusieron excusas ni pretextos, ni se quedaron anclados en la comodidad de esa gran ciudad. ¿Sí? Wow, ¿cómo está? Digamos, Antioquía, la super ciudad. Tenían, no sé, todo, Netflix, DirecTV, todas las cosas allí. Ellos podían quedarse ahí relajados, tenían agua. ¿Qué tal? Luz, la luz no se le iba nunca. Hermano, estoy completamente seguro que la luz no se le iba nunca, porque no había luz. Sí, gracias a Dios. Pero habían lamparitas, ¿no? El punto es que ellos podían quedarse allí. De hecho, es muy posible que tenían algunos afectos. Ya Pablo tenía un año allí, seguro, oye, ya tenía unos amigos con los cuales jugaba dominó, con los cuales hacía la parrilla, todo eso. Pero él no estimó eso, sino que más bien se dedicó a hacer la obra de Dios. El punto es que Pablo estaba en Antioquía, de Siria, abajo, ¿lo ven? De allí, le describo un poco el camino que hizo en este capítulo, que es el primer viaje. De Antioquía fue a Salamina, en la isla de Chipre, que está acá, Salamina. Allí predicó, luego cruzaron toda la isla, fueron hasta Pafos. Allí predicó y tuvo un inconveniente con un ¿cómo que se llama esto? Un mago, un falso profeta. Después de allí subió a Perge, ahí bueno, Juan se regresó a Jerusalén, y Pablo con Bernabé siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Allí también predicó la palabra y tuvo ciertos inconvenientes, ¿no? Inconvenientes propios de predicar la palabra de Dios, ¿no? No por su pecado, sino por predicar la palabra de Dios. Obstáculos necesarios para glorificar el nombre de Dios. Ok. Como les dije, en Salamina, de Chipre, allí predicaron la palabra en las sinagogas. Ellos generalmente llegaban a las sinagogas y allí compartían la palabra. Y bueno, las personas se aglomeraban allí a escuchar la palabra de Dios. En Pafos, allí se encontraron con este falso profeta que se llamaba Bar Jesús o también Elimas, que acompañaba como asesor al procónsul Sergio Paulo. Sí, que era un varón prudente, dice la palabra. Varón prudente significa que le gustaba, prudencia implica conocimiento. Entonces le gustaba tener conocimiento. En ese momento, este procónsul escuchaba al
al falso profeta. Pero cuando llegó Bernabé y Pablo, entonces dijo, oye, me gustaría escuchar qué están diciendo ellos. Pero Elimas, el falso profeta, se interponía y no dejaba que este procónsul escuchara el evangelio. Entonces, bueno, quizás él se oponía por interés, porque bueno, él decía, mira, yo soy el enchufado y no quiero que otro me quite este puesto. No quiero que me vayan a despedir a mí y vayan a contratar a Pablo y Bernabé. Digamos, él en medio de su oscuridad, él podía pensar muchas cosas. Quizás también por lo económico, las ganancias, todo lo que podía obtener estando al lado del procónsul, contratos, muchas cosas. Bueno, digamos, en líneas generales muchas veces esto sucede también, ¿no? Digamos, por la oscuridad de los corazones de los hombres, a veces no le interesa fomentar la verdad porque esto puede contradecir sus intereses y beneficios. Esto puede pasar mucho, ¿sí? Por ejemplo, digamos que hay en una empresa, hay alguien que está viciado en algunas cosas incorrectas. Quizás si llega alguien que sea correcto, no va a querer que éste saque a la luz las cosas que están por allí ocultas, ¿sí? Entonces, obviamente se va a interponer en lo que esta persona correcta quiere hacer. Pero bueno, ¿qué sucedió en toda esta novela? Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió enérgicamente al falso profeta. Recuérdense que este falso profeta se estaba interponiendo, estaba obstaculizando el evangelio. Hermanos, el evangelio es lo más importante que nosotros podemos aprender y saber de Dios. ¿Sí? Padecimiento, muerte y resurrección de Jesucristo es lo más importante y lo más valioso que cualquier cristiano y cualquier persona tiene que saber. Cualquier cristiano, porque eso es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y las personas que no le conocen, cuando conocen el evangelio, ¿qué les pasa? Son hechos salvos. Amén. Porque a través de este sacrificio, muerte y resurrección, las personas son salvas. Amén. ¿Por qué? Quiero profundizar un poquito. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos pecadores. Y nosotros en algún momento vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y ninguno de nosotros es digno de entrar en el reino glorioso de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios. Y solamente podemos ser limpiados de toda nuestra maldad con el sacrificio que hizo Jesús. Es decir, Él tomó el lugar de nosotros los pecadores, ¿sí? Se entregó y murió en la cruz. Murió porque era necesario morir, derramamiento de sangre, y resucitó. Cuando Él resucitó fue lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque eso significa que Él no había muerto por sus pecados, sino que había muerto por nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, si bien es cierto que nosotros debemos estudiar la Biblia y estudiar muchas cosas y leer libros, el conocimiento máximo y pleno es el Evangelio de Jesucristo. Ese es lo más grande que ustedes, todos nosotros, debemos saber. Amén. Entonces, este hombre estaba haciendo tropiezo al evangelio y bueno, Pablo lo reprendió. Le dijo, ¿no? Como margariteño, tú hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno. Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. ¿Qué sucedió? Al instante, este hombre quedó ciego y más bien suplicaba, humillado, para que lo agarraran de la mano y lo guiaran. Los tropiezos al evangelio, Dios los reprende fuertemente.
Siempre, como les dije, el evangelio es lo más importante. En cierta ocasión, de hecho, Pedro, ¿saben Pedro? Pedro, el líder de la iglesia primitiva, ¿saben Pedro? Ese. Quiso reconvenir el padecimiento y muerte de Jesús. Jesús le había dicho que iba a padecer, iba a ser desechado, iba a morir. Y Pedro le dijo, oye, Señor, ahorita estamos finos, ¿vale? ¿Cómo tú vas a caer en eso? No, vale. Déjate de eso. Estás pensando mal. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del ojo divino. ¿Sí? Entonces, fíjense que Jesús es contundente, fue contundente en ese momento. De hecho, Dios es contundente. ¿Sí? Hermano, no debemos ser tropiezos para el progreso del evangelio. Ninguno de nosotros debemos ser tropiezos. Perdón. Si nosotros somos tropiezos, ¿qué nos va a suceder? Dios no va a reprender. ¿Cómo? No sé ya. O sea, Dios sabe cómo lo hará. Y también nosotros, si vemos que hay tropiezo en el evangelio, debemos reprender enérgicamente y con mucha sabiduría de lo alto. Amén. Debemos ver con convicción que lo que se oponga al evangelio será derribado contundentemente. De hecho, Pablo actuó sagazmente en otra oportunidad. Les comento esto rapidito, ¿no? En Hechos 19, del 8 al 10, había oposición también al evangelio y Pablo en ese momento dice, les leo textualmente: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino en este caso con mayúscula, quiere decir maldiciendo a Jesús, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces hubo alguien que se quiso oponer y enseguida quiso Pablo, apartó a los que sí querían escuchar la palabra de Dios. ¿Está bien? Esta situación apremiante permitió que el procónsul, se maravillara de la doctrina de Cristo y creyera en el Señor Jesús. Amén. Por favor, vamos a leer yo les había colocado esto, digamos, para ilustrar en nuestra mente cómo que eso es básico, o sea, digamos, en tierra obviamente es lo que está ahorita, ¿no? Quizás ha habido movimientos, pero que son imperceptibles, ¿no? Ese era antes, fíjense que Jerusalén está aquí abajo, ¿sí? Toda esta región que está arriba es lo que actualmente es Turquía y Grecia e Italia. Bueno, Italia no lo veo bien allí, pero aquí, ajá, aquí está Chipre, de hecho, sí, Chipre sí existe todavía, ahí está, aquí, ok, Chipre, ¿lo ven? Chipre, abajo está Jerusalén, y ven que lo que está arriba, donde queda Antioquía, Antioquía de Pisidia, es Turquía, y vemos acá que está Grecia. Este es el mapa actual, esto es Google Maps. Y aquí está Italia, ¿sí? Esta es la isla de Malta, ahí no se ve, pero ahí está. El punto es que era muy estratégico lo que les comentaba al principio, muy estratégico, ¿no? Digamos, tratar de expandir el evangelio a toda esta región que era prácticamente el primer mundo de la época. Y de allí salía toda informaciones al resto del mundo. ¿Sí? Ok, porfa lean los versos 13 y 14. 1, 2, 3.
Ok, como les dije, ya Dios los había llamado a servir a los gentiles, ya ellos estaban actuando. Estando Pablo y Bernabé en la sinagoga, le fue dada la palabra para compartir un mensaje de aliento. Pablo habló la palabra con denuedo a los gentiles que allí se encontraban. Esta palabra básicamente consistía en recordar la historia de cómo Dios había levantado al pueblo judío. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Pero algunos judíos tuvieron envidia y empezaron a calumniar a Pablo. Y cuestionaban todo lo que Pablo estaba diciendo. Fíjense lo que les dije anteriormente. El hecho de que ellos estaban cumpliendo con el propósito que Dios había establecido para ellos no implicaba que no iba a haber problema y no iba a haber obstáculos. Más bien, estos problemas y obstáculos eran oportunidades para experimentar el poder de Dios. Amén. Y esto implicaba mayor crecimiento de su fe. Bueno, muchas de estas personas que le perseguían provocaron a las mujeres religiosas influyentes de la región y a los líderes de la ciudad contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Y ellos de allí se fueron a Iconio, no sin antes ellos pasar la responsabilidad a los judíos que estaban allí. Por eso ellos se sacudieron el calzado. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar el evangelio. Y por eso es que Pablo les recuerda que efectivamente él estaba llamado a la obra con los gentiles. Pero en el interín de todo lo que estaba ocurriendo con Pablo y Bernabé, muchos gentiles se alegraron y le dieron gracias a Dios por este mensaje que estaban recibiendo. O sea, había gente que sí se estaba contentando con esta palabra. Y muchos fueron convertidos al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé estaban cumpliendo con su propósito y de igual manera se levantaban grandes oponentes en su contra. Ellos podrían pensar que posiblemente estaban haciendo las cosas mal también, de tantos obstáculos. Porque estos obstáculos aquí suenan solo como una palabra, pero en la vida cotidiana son cosas difíciles. De hecho, Pablo más adelante vamos a ver que él fue apedreado incluso, ¿sí? Entonces, son cosas difíciles que viven los que están haciendo la voluntad de Dios. No es una vida sencilla. Pero como les dije, si miramos desde la arista, desde el ángulo correcto, vamos a ver que esas cosas difíciles nos ayudan a crecer en la fe. Amén. Vemos que cumplir con el plan y propósito de Dios no implica que no habrá obstáculos, como les acabo de mencionar. Son instrumentos, siempre van a estar allí. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener estas duras y difíciles pruebas. Pero debemos ver en ellas oportunidad para aprender y continuar creciendo. Amén. Cada una de estas cosas va a dar gloria a Dios. ¿Sí? Va a dar gloria a Dios. ¿Qué sucede con las personas que no conocen a Cristo? Que las personas que no conocen a Cristo sufren cosas en este mundo, sufren por su pecado, sufren por las circunstancias. El que sí conoce a Cristo y sirve a Cristo, sufre por servir a Cristo, pero su perspectiva es diferente y su corazón es diferente, porque a pesar de que afuera esté sufriendo, en su corazón puede estar lleno de gozo. Amén. Vamos a leer el verso 2 para finalizar. Verso clave, 1, 2, 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial, gracias por ser tan maravilloso con nosotros, Señor, gracias porque has considerado nuestras vidas para servirte, Señor. Tú quieres que nosotros formemos parte de hacer la obra de evangelización. Ciertamente nosotros no somos dignos, Señor, no lo merecemos. Aún los ángeles, ellos quisieran evangelizar, Señor, pero tú has dicho que esta obra está guardada solo para los seres humanos.
Gracias, Dios, porque nos has considerado por tu eterno amor. Gracias porque estás allí, Señor, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios. Tú nos has fortalecido, nos has dado un corazón nuevo, nos has dado fuerza y ánimo con tu Espíritu Santo. Nos consuelas diariamente con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque realmente sin ti no pudiésemos hacer nada. Y aun cuando no te vemos, Señor, no eres invisible a nuestros ojos, sabemos que estás aquí. Estás aquí, Señor, nos estás escuchando, te estás alegrando, Señor, porque estamos compartiendo tu palabra, Señor, porque estás viendo el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío mismo, Señor. Y estás viendo, Señor, lo que reflexionamos y lo que estamos pensando al respecto. Gracias, Señor, porque no dejas nada al azar, sino que todo es un plan tuyo, un plan de bien y no de calamidad. Bendice a cada uno de mis hermanos para que cada día más seamos más maduros en la fe, Señor, no necesariamente alimentándonos con leche, sino más bien con alimento sólido, alimento que nos permita ayudar a aquellos que están creciendo, a los pequeñitos tuyos que están creciendo, Señor. De verdad, ayúdanos a reflexionar, Señor, cómo te estamos sirviendo, cómo podemos ayudar a tu obra, Señor, a tu obra evangelizadora, cómo podemos ayudar y con un corazón gozoso al encuentro bíblico 2022, Señor, donde ciertamente tu nombre será glorificado. Gracias, Señor Jesús, gracias por todo tu amor. Gracias, Señor, por este servidor que aun cuando tú sabes, Señor, que soy hombre pecador, tú me utilizas constantemente para predicar tu palabra que me redarguye, Señor, que me insta al arrepentimiento, Dios. Gracias, Señor Jesús, te damos. En tu santo nombre. Amén.